tras mí. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. En Hebreos 5:7 nos dice la palabra: y Cristo en los días de su vida terrena, ofreció ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Eso nos dice en Hebreos 5:7. Pasamos al punto 5, amados hermanos, y previamente quiero ratificar la presencia ante el Padre Celestial, pedirle al Señor Todopoderoso que dirija este programa en este hermoso día, un tanto con penumbra, no hay mucho sol, pero estamos aquí contentos, felices, porque es un nuevo día, un precioso día, un día bello que nos da pues un aroma de paz, de alegría y de gozo. Entonces vamos a continuar, vamos a ceder la palabra al amado Espíritu Santo para que Él pueda dirigir o continuar con la prédica inmediata anterior. Nos habíamos quedado, el tema principal a la cual nosotros estamos desarrollando es el poder de la intercesión. Habíamos hablado sobre Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Entonces, acá vamos a pasar al quinto punto. Dios puede perdonar a una ciudad entera, total, por un solo justo que se halle en ella. Acompáñame por favor a Génesis 18:32, que nos dice la palabra. 32. Perdón. Él dice 32, la bendita palabra dice: volvió Abraham a decir: no se enoje ahora mi señor, solo hablaré esta vez,
quizá encuentren allí 10. No la destruiré, respondió Jehová, por amor a los 10. Eso nos dice en Génesis 18:32. Al estudiar todos estos puntos anteriores, vemos que Dios busca hombres y mujeres justos, para que sean sus amigos. El camino diariamente, quiero decir, que el caminar en forma diaria con ellos, por un Padre poderoso, vive en su casa y oye sus oraciones. Nosotros diariamente estamos caminando con el Padre. No crean que estamos lejos de Él. Él está observando cada error, cada falta y cada acierto, cada justicia. Él camina diariamente con ellos, vive en su casa y oye sus oraciones. Con esto vamos entendiendo por qué nuestras oraciones tienen tanto poder. Tanto poder. También encontramos que Dios perdona a una ciudad entera por causa de un solo justo. Uno, por lo menos uno. Como el caso de Abraham, que le pidió a Dios que no destruyera a Sodoma y Gomorra, aunque no había ni siquiera 10 justos. Dios se detendrá de juzgar a su familia inconversa que hace maldad por causa de que usted es justo en su casa. El vivir en rectitud detiene el juicio de Dios contra otros. Es decir, de que nosotros debemos vivir en rectitud. Debemos seguirnos a la santa palabra que es la Biblia. Y a veces lo ignoramos, ahí lo tenemos con polvareda, guardado la santa palabra, la santa Biblia. Si usted encuentra una Biblia grasosa, con ciertas manchas, con ciertas orejas, es que el alma de esa persona que lo está usando, ese libro tan precioso que es la Biblia, es que está muy cerca a Dios, porque al ver que la Biblia está un tanto con grasa, el uso diario hace de que ese libro está desgastado, las hojas, significa de que el alma de esa persona que lo tiene está en rectitud, está en línea con el Padre Celestial, porque está leyendo, está demostrando que esa Biblia está usada, bien usada y desgastada, precisamente porque se utiliza permanentemente o con frecuencia esa bendita palabra. ¿Qué pasaría si vemos una Biblia de algún hermano X, que su Biblia está intacto, hermoso, bello, sin polvo, las hojas intactas? Es la razón fundamental, o la razón fundamental para esto es que no ha leído la Biblia, o lo usa muy poco lo usa. Entonces tenemos que tener la Biblia ya realmente en la que se demuestre que estamos leyendo. De esto surge una pregunta: ¿por qué nuestra intercesión tiene poder? ¿Por qué nuestra forma de interceder
o ser un puente, un nexo, como lo fue Jesús, un extraordinario intercesor, para evitar que las almas sean quemadas, digamos así, echados al infierno. Jesús intercedió en la cruz, pidiendo perdón al Padre para el pueblo que no lo conocía. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Eso fue la palabra extraordinaria de Jesús, de intercesión. Esto nos invita a ir a Santiago, al capítulo 5, versos 13 y 15. ¿Qué nos dice la palabra? 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno entre vosotros triste, melancólico, decaído, destruido o semidestruido? Porque el diablo quiere destruirnos de esa manera, tenernos cansados, tenernos afligidos, tenemos inclinados hacia adelante, mirando la tierra, el suelo. Nos quiere tener así tristes. Es trabajo del diablo. Hagamos oración. Hagamos oración. Hablemos con el Padre. Él nos levantará. ¿Está alguno alegre? Si alguien está contento, feliz, saltando y brincando, cante alabanzas. Cante adoraciones. 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y la oración de fe salvará al enfermo, al decaído, al destruido. El Señor lo levantará con oración. Y el Señor lo levantará altamente. Si ha cometido pecado, le serán perdonados. Y si ha pecado, será perdonado, como dice Santiago 5, 13 y 15. En medio de hacer oración por los enfermos y por los que están afligidos, Santiago menciona el hecho de cometer pecados. Es decir, el hecho de cometer pecados nos incita a caer en enfermedad, en una enfermedad, o diversas enfermedades, a veces complicaciones. La transgresión, el pisotear la palabra de Dios, es que nos invita a caer tranquilamente a un mundo oscuro, a un mundo de enfermedades, consecuencias dramáticas. Evidentemente, el pecado estorba nuestras oraciones. El pecado les quita el poder. No debemos pecar ni de palabra ni de hecho. Pero sin embargo, estamos pecando de alguna manera u otra manera. Con la mirada, tal vez con una actitud negativa, tal vez con la palabra de repechaje. Te dice algo tu esposa y contestas con cierta agresividad como acto de defensa o legítima defensa. Y luego el diablo quiere eso, que empiece los conflictos. Así podemos entender por qué hay tantos creyentes, tantos creyentes frustrados, cuyas oraciones no son contestadas, por más que oren. Cuyas oraciones no son contestadas, por más que aún estén clamando, aún estén llorando, aún estén gimiendo, aún estén reprendiendo. Si no están en oración a derecho con Dios, Él no les escuchará por nada. Pero tal parece que los cielos son de bronce. Ya no, el Señor no escucha, no nos escucha.
Por tanto, tenemos que orar. Tenemos que orar, pero realmente con una reverencia objetiva, real. Una reverencia genuina. Clamar con amor. Abrir el corazón. Llorar. Pero con amor. Verdadero, sincero. Que brote aguas vivas. Palabras dulces de vuestros corazones. Y la lengua, este pedacito de carne, que puede muchas veces causar estragos, destrozos en los hogares. Tenemos que aprender a reprender, a controlar este trozo de lengua. Lean siempre en Santiago en el capítulo 3 para poner derecho esta lengua. La traducción de la Biblia amplificada de Santiago en el capítulo 5, verso 16, dice lo siguiente. 16. Confiesen el uno al otro. Por lo tanto, sus faltas, sus traspiés, sus rebalones, sus pasos en falsos, sus ofensas, sus pecados. Y oren también los unos por los otros, para que sean sanados y restaurados a una armonía espiritual de mente y corazón. La oración con empeño, sincera y continua, de un hombre justo, de un hombre recto, pone a disposición un poder formidable, dinámico en su obra. Notemos que dice que para que nuestras oraciones tengan un gran poder disponible para mover cualquier montaña, sanar un enfermo o varios enfermos, romper toda fortaleza del enemigo, destruir toda obra del diablo y salvar nuestra familia. Tenemos que confiar, tenemos que confesar además nuestras faltas, tenemos que confesar nuestros traspiés, tenemos que confesar nuestros resbalones, tenemos que confesar nuestros pasos falsos, nuestras ofensas y pecados, los unos a los otros. Tenemos que pedirnos perdón, un pedido especial, pero un pedido que nazca del corazón transparente y dulce, no agresivo, prepotente. Entonces podremos ser escuchados por un Dios poderoso. En tanto, las oraciones hechas con faltas y pecados no tienen ningún poder. Reitero, las oraciones que se hacen estando en faltas, estando en pecado, por ejemplo, están fornicando, están orando, pero están fornicando, oran, fornican, oran, fornican, oran, fornican, oran, cometen adulterios, oran, están cometiendo homicidios, manifestando que el Señor me va a perdonar. Esa oración no tiene poder, porque están matizando con las faltas y los pecados. Tenemos que ser genuinos, transparentes, limpios, como una tela blanca, intacta. Si no podemos serlo, hay que buscar. Es difícil, amado hermano, amada hermana que estás escuchando, pero podemos llegar. El hermano Benjamín Medina Orihuela, quien habla, está tan preocupado por todos estos problemas a diario. Sobre todo es dramático que a frecuencia, como estamos cerca al juzgado permanente de aquí de Huaycán, de Horacio Ceballos de Pariachi, vemos tantas faltas, tantos pecados. Y a veces es dramático ver encadenados a los jóvenes
dramático ver de esa manera. Y lo curioso, que en la mañana estuve escuchando por televisión una noticia que me impactó, de que del 100% de detenidos, de esos delincuentes que están cometiendo homicidios, asesinatos, asaltos a mano armada, de todos esos delincuentes, el 95% está en la calle. Quiere decir que han arreglado a nivel policial, han arreglado a nivel fiscal, han arreglado a nivel del Poder Judicial. De tal manera que solamente el 5% están cumpliendo condena o recluidos en los penales. Y el 95%, esos delincuentes de alto nivel, es fácil. Tienen altos ingresos económicos y soborna, pues. Eso es lo que está pasando en el país. Es dramático. Yo no podría juzgar específicamente quiénes son, pero en forma global, ¿no? Me adhiero a esa noticia, al noticiero, e inclusive está hablando del ministro del Interior, que es un caso muy dramático. Entonces, son cosas importantes que debemos tener en mente. Porque ahora, con esta norma jurídica, que en la que ya los hijos ya son intangibles, intocables. A los hijos ya no se le puede decir ni A, y es maltrato psicológico. B, otro maltrato psicológico. C, otro maltrato. Y los muchachos y los niños hasta primaria dicen: ah, mamá, te voy a denunciar a la policía, ante la policía, te voy a denunciar ante la demona, me está gritando, te voy a denunciar ante la fiscalía. Saben las normas jurídicas. Ya no se puede echar ni siquiera un pequeño castigo. Y la Biblia dice: quien castiga ama a su hijo. Pero a veces el exceso también es dañino, obviamente. Pero antes les hablo, no ni siquiera en la provincia, en plena capital, en la ciudad de Chaclacayo. Recuerdo mucho que tenía un profesor llamado no quiero su nombre, XX. Era muy enérgico. No hacíamos las tareas, no decía, usaban el término de cárgamelo. Usaba así ese término así entre comillas, cárgamelo, cárgamelo. Y agarrar una manguera de 1 metro y nos daban los tres chicotes por no hacer la tarea. Y entonces el alumno hacía buenas tareas, impecables. Y el padre tampoco apañaba. Lo ayudaba también con energía, con amor, energía, amor. Se requiere, a los hijos requieren amor y energía. Entonces los niños hacían pues sus extraordinarios trabajos. Terminaban sus cursos. Terminaban la secundaria pero con conocimiento y causa, con bases. Hace unas semanas estuve comentando cuando se entrevistaba a estudiantes universitarios, y no está lejos, ¿eh? Los invito, busquen en internet entrevista a los estudiantes universitarios sobre la cultura general. Entrevista a los estudiantes universitarios del Perú, ¿no? Sobre la cultura general. Y van a ver, van a ustedes objetivamente ver cómo contestan los jóvenes. Siendo universitarios, no saben ni siquiera quién fue San Martín, César Vallejo. Es dramático. ¿Eso qué significa? De que no hay disciplina en casa, porque también
Yo diría, hay una sobredosis de sobreprotección a los hijos. Ya no se puede hablar ni decirle con energía nada. Y crecen torcidos. Gracias a esa sobreprotección, yo diría fallas también en el derecho. Hay huecos en el derecho también, con excesos. Ha hecho de que se incremente la gran cantidad de delincuentes. Nadie, ni el profesor puede decirle llamar la atención severamente, ni quien dijera en las épocas, en mis épocas recuerdo un tabletazo, ¿no? Una regla en la palma de la mano, y no era excesivamente agresivo ese hecho. Era por incumplir la tarea. Pero ahora no. La fiscalía, el poder judicial, todos los sobreprotegen al extremo. Obviamente yo no soy de lo que apañen o encubran, ¿no? Castigos severos que ya maltratan físicamente, ya en forma criminal, eso, ahí no. Sino que gracias a esas normas excesivas de sobreprotección, en la praxis tenemos la gran cantidad de jóvenes que están en la delincuencia. E inclusive, para que sepan esto, matizo con el derecho, hace unos días se fueron al penal de Santa Mónica varias damas. No vayan a pensar de que yo tengo mis niñitos, no vayan, se van con todos sus hijos al penal. Entonces tenemos que estar incursos a derecho con Dios. Tenemos que vivir como Cristo manda, perdonándonos, orientándonos, intercediéndonos, protegiéndonos, andando en rectitud. No hay un solo justo, sí es cierto, no hay uno, que por misericordia estamos como estamos. Damos gracias a Dios, sanos, fuertes, pero muchos a veces piensan que sus pecados están escondidos y van a permanecer escondidos. No es así. Saldrán en algún momento a luz, y tenemos que estar preparados para poder enfrentar esas pruebas. ¿Cómo? En oración, alabanzas, vigilias, ayunos, estar con Dios permanentemente para estar listos en cualquier momento. Llega la prueba, y la prueba, por ejemplo, una prueba natural, lo que ocurrió en Chosica, era como 12, 13 huaicos que fuera atacado todo Chosica. Hemos pensado muchas veces en 2 o 3. Son 12, 13 huaicos por distintos lugares a causas desastrosas. Son pruebas también. Han perdido sus bienes, han perdido sus parientes. Es dramático también ver esto. Y para ilustrar esto también está en internet. Busquen los huaicos en Chosica y van a ver en forma detallada cómo se inicia, cómo salió el huaico, cómo se inició desde arriba. Son pruebas. Podría haber terremotos, maremotos, y eso que ha llovido solamente un día, creo. Imagínense, 40 días y 40 noches para el diluvio. Y es cierto que muchos no creen sobre el diluvio. En cualquier momento puede ser, es posible que pueda llegar las pruebas. Antes de pasar a esta pregunta que voy a hacer, ¿qué se hace con todo ese poder disponible? ¿Qué se hace con todo ese poder disponible? Las oraciones hechas con faltas y pecados no tienen ningún poder. Estamos matizando. Los invito a buscar en Apocalipsis, en el capítulo 5, verso 8. Vamos a analizarlo después del intermedio. Adelante, amado hermano Emer. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos y
que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Eso decís una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande
En Apocalipsis 5:8 dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Vayamos a Apocalipsis 8, versos 3 al 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. 4. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. 5. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Apocalipsis 8:3-5. La oración del justo sube al cielo y Dios la guarda en copas por el gran poder disponible que tiene. Y cuando Dios quiere usar ese poder, lo mezcla con incienso. El humo de esta mezcla sube a la presencia de Dios. Un ángel toma el incensario, lo llena de fuego del altar y lo arroja a la tierra. Dios dice: yo envío ese poder que está acumulado en estas copas, mezclado con el fuego de mi altar, que destruye las obras de maldad. Allí viene el poder para sanar tu enfermedad. Viene el poder de salvar a tu familia. Viene el poder para echar fuera a los demonios de tu casa, para abrir esa puerta que estaba cerrada. Ese poder viene para cambiar a tus hijos y a tu cónyuge. Ese poder viene para destruir las obras del enemigo. Gloria a Dios. El impacto de nuestras oraciones, cuando estamos en rectitud delante de Dios, es como el sonido de relámpago, truenos, voces y terremotos. El impacto de nuestras oraciones, cuando estamos en rectitud delante de Dios, es como el sonido de los relámpagos, de los truenos, de los terremotos, maremotos, etc. Entonces, las medidas y niveles de poder, ¿cuáles son? Las medidas y niveles de poder, la palabra de Dios nos enseña que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. La palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios, nos enseña que de nuestro interior correrán a borbotones aguas vivas. Correrán ríos de agua viva, de palabras hermosas que lleguen al corazón de cada alma que está oyendo en estos momentos. Y siempre pedimos al Espíritu Santo para que Él hable. No es el hermano Benjamín, sino es el Espíritu Santo que nos usa. El que cree en mí, como dice la Escritura, en Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Juan 7:38. La palabra interior en el griego es
coilía, que significa abdomen o vientre. Coilía significa o es sinónimo que abdomen o vientre. Si lo tradujéramos literalmente, estaríamos leyendo así: de sus vientres correrán ríos de agua viva. Es coilía. La palabra interior o vientre se refiere también a nacimiento, a un nacimiento, a estar lleno de poder y reproducirlo, dar a luz cosas para tener siempre un gran poder a nuestra disposición. Tenemos que hacer dos cosas fundamentalmente. ¿Cuáles son? 1, orar. 2, vivir. Reitero, en primer lugar, orar continuamente, perseverantemente, y vivir en forma justa, sin abusar a nadie. Orar continuamente. Recuerde que la traducción de la Biblia amplificada, que dice: la oración con empeño, sincera y continua de un hombre justo, la palabra clave aquí es continua. Esto significa que no es una oración que se hace de vez en cuando, sino en todo tiempo. La oración debe ser en todo tiempo. Salir de la casa en oración, pedir perdón a los parientes que hayamos ofendido y perdonar a aquellos que nos hayan ofendido. Estará que el poder de Dios esté siempre disponible en su vientre para cambiar cualquier situación. Esto me hace recordar un testimonio. Cuando llegué a la ciudad, a mi tierra natal, a la ciudad de Huancayo, iba caminando por la calle Real y Giraldes, y sentía que algo se movía en mi estómago. Era como si hubiera fetos, ni siquiera uno, sino varios. Se movía tanto, pero en ese instante yo buscaba exhaustivamente una iglesia donde escuchar la palabra de Dios. Me refiero a hace unos 10 años atrás. Entonces buscaba la iglesia. No encontraba una iglesia evangélica. Encontraba solamente iglesias católicas. Pero buscaba una iglesia evangélica. Entonces yo me acercaba a una cuadra, más o menos a 2 cuadras de ese lugar donde estaba la iglesia. Sentía que los fenómenos que estaban en mi estómago se movía tanto, se desesperaba. Es que los espíritus negativos estaban en mi estómago, en el vientre. Y al llegar a la iglesia, faltando 10 pasos, digamos así, se desesperaba más, se movía más. Y llegué a la iglesia, a la puerta, ingreso y ¡zum!, desaparece. Es que había espíritus negativos que se me estaba incorporando. Entonces la presencia del Espíritu Santo hizo que desaparezcan estos extraños elementos del enemigo. Entonces, eso es el testimonio que les cuento en forma breve. En Huancayo se pasó muchos años atrás. En segundo lugar, vivir justamente, en justicia. Si vive como un justo, en el temor de Dios, vive en integridad, vive en rectitud, haciendo obras de justicia, limpiamente, sanamente, en pureza, en santidad. Entonces sus oraciones producirán un formidable poder disponible para usted todo el tiempo. Es decir, debemos tener una vida recta.
haciendo obras con justicia, haciendo obras limpiamente, con santidad. Entonces nuestras oraciones serán extraordinarias. El Padre nos escuchará. Tendremos poder en nuestra palabra para poder reprender, orientar, asesorar. Para fortalecer esto, vayamos a Efesios 3:20, que nos dice la palabra. Efesios 3:20. 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Queremos poner mayor énfasis. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Eso dice en Efesios 3:20. Para que los milagros ocurran, tiene que haber suficiente poder fluyendo, saliendo de nosotros. Por ejemplo, en Mateo 17, 19, 21 nos dice, 19, se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Los discípulos habían tratado de echar fuera el demonio de un joven, pero no podían o no pudieron porque no tenían suficiente poder y fe disponibles. La aplicación es obvia. Se necesitan diferentes niveles de poder para lograr ciertas cosas. Si vivimos justamente y oramos continuamente, tendremos siempre en nuestro vientre un gran poder a nuestra disposición. Un gran poder de Dios que fluye. Si no, se apodera el enemigo, como estaba contando hace unos minutos. Entonces, en la próxima sesión, en la próxima prédica, vamos a tocar, amados hermanos, el tema cómo interceder efectivamente. Estamos terminando el tema principal es intercesión y guerra, combate espiritual contra los enemigos. Vamos a tocar el tema cómo interceder efectivamente, con efectividad, con efecto, valga la redundancia. Entonces, nos vamos a quedar como, digamos, para la próxima prédica, cómo interceder con efectividad, con efecto. Y quiero dar una parte preliminar. Una de las cosas que vamos a estudiar en esta parte es cómo practicar la intercesión con efectividad. Hay diferentes maneras de hacerlo. Y con la ayuda del Señor vamos a poner en praxis o en la práctica estas verdades poderosas que cambiarán nuestra vida. Doy gracias por este momento tan hermoso de haberme dado la oportunidad del Padre Celestial. Yo doy gracias mil a nuestro Padre por darme la oportunidad de estar en Radio Luz de Bendición. Queridos hermanos, ha llegado el momento de despedirme. Gracias por la atención al turno de un amigo y servidor. Te agradece la sintonía al turno de hoy. Me despido y no olvides que el hombre nunca sabe lo que es capaz hasta que lo intenta. Será hasta el día de mañana,
si Dios lo permite. Continuaremos con el tema cómo interceder efectivamente. Solo me estoy despidiendo de esta hora. Me retiro de este lugar, mas no de la presencia tuya, Padre Santo. Gracias, que Dios me los bendiga. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores